Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos en el capítulo 10 de nuestro curso de neumatología y estamos culminando lo que es la perspectiva histórica. Y hemos hecho un viaje desde la iglesia primitiva hasta la modernidad y posmodernidad. Y hemos visto de que la iglesia, por lo menos hablando solamente del Espíritu Santo, ha tenido diferentes opiniones, diferentes formas de ver al Espíritu Santo, diferentes formas de interpretar su operación. Al principio vimos diferentes formas de interpretar su origen, entonces creo que hasta este punto usted entienda que la iglesia ha tenido siempre una variedad de interpretaciones en cuanto a la persona del Espíritu Santo, y así ha sido con diferentes temas. Así que eso de que haya diferentes iglesias, diferentes denominaciones, diferentes posiciones, eso no es algo que a este punto nos deba de ahogar. Es, por ejemplo, yo sé que existe el mar, yo sé que el mar es profundo, y yo sé que si yo sé nadar en el mar, no me voy a ahogar. Obviamente hay otros factores que hay que tomar en cuenta, pero yo quiero que hasta este punto, por lo menos hasta que antes que empecemos el curso de historia, usted entienda esto. El mar existe, el mar es profundo. En el mar hay una variedad de animales o de interpretaciones. Um, confiamos en la soberanía de Dios, en que en todo ese mar profundo Dios nos puso en el lugar adecuado. Yo siempre les digo, fíjate que usted mismo no es perfecto. No es que seamos perfectos en nuestra liturgia o en nuestra teología, no somos perfectos, pero este ha sido el lugar en el que Dios nos ha puesto, en el que Dios nos ha puesto a trabajar y servir. Entonces respetemos las otras denominaciones y sirvamos en la denominación en la que Dios nos puso. Como sabe, vamos a ver de pasadito un poquito en este periodo de modernidad, justamente es donde los pentecostales nacen y dan su salto en la historia. Así que se entiende por modernidad al desarrollo histórico. Bueno, muy bien, esto no solamente aplica a la teología, sino a la historia de forma universal. Al desarrollo histórico que surgió en Europa en el siglo XVII y alteró profundamente a la sociedad y a la economía, especialmente a partir del iluminismo del siglo XVII. En el curso de historia vamos a ver un poquito más de la época del racionalismo, la época de las luces. En un sentido, el Renacimiento sembró la semilla de la mentalidad moderna, que más tarde levantó la superestructura de la modernidad. El espíritu del Renacimiento cercano a la autoridad de la Iglesia, pero fue el iluminismo el que entronizó a la autoridad de la razón. Entonces, en este periodo hubo bastante cuestionamiento a la dogmática, bastante cuestionamiento a lo que la iglesia había determinado. Esta es la verdad y esta es la razón. Entonces, en este periodo hubo bastante avance científico. En ese periodo, y no es que en la época medieval no hubo avance científico, no vamos a decir esa falacia de que la época medieval era la época de la oscuridad. No, en la época medieval también hubieron avances científicos. Pero es en este punto de la historia en el que la humanidad, hablando un poquito de antropología, en el que la humanidad se centra ya en la cuestión de la investigación. Y eso aplica también a la teología como tal. Se comenzaron a desarrollar críticas, investigación, de un momento, quiero mostrar un poquito, hay un buen curso de un buen autor, Craig Kinner. En este periodo se desarrollaron diferentes métodos de investigación, métodos que hasta el sol de hoy nosotros los aplicamos, de la fuente, la crítica de la forma, la crítica de la redacción. Vamos a hablar por lo menos de estas tres críticas. Entonces, es en este periodo, en este periodo en el que se va desarrollando todo eso. Entonces, bien, el desarrollo teológico del protestantismo evangélico en los últimos 3 siglos está íntimamente ligado al surgimiento y desarrollo de la modernidad. Como hijo de la reforma del pietismo y del avivamiento, el movimiento evangélico tuvo su nacimiento bien temprano al comienzo de la modernidad en el siglo XVII y alcanzó su madurez plena a mediados del siglo XX,
con el clímax de la Biblia. Entonces, el movimiento evangélico, que es un movimiento posterior a la Reforma, tuvo su nacimiento en estos periodos. Y el movimiento evangélico viene a, vamos a buscar vamos a buscar una definición, porque el libro presupone que nosotros a veces ya sabemos este tipo de cosas, pero vamos a buscar una definición. A ver, vamos a ver si teología movimiento evangélico, movimiento cristiano que sostiene la inspiración en la autoridad de la Biblia, la veracidad de sus enseñanzas, que insiste en la necesidad de una conversión, regeneración personal por la actuación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué diferencia muchas veces al movimiento evangélico de los movimientos reformados? Bueno, esta palabrita de acá, personal. Normalmente las iglesias reformadas son un poquito magisteriales, más de sacramentos, le dan bastante, como hemos visto, énfasis a los sacramentos, al bautismo, a la Santa Cena, a la comunión y todas estas cosas. Entonces, el movimiento evangélico no pone énfasis en los sacramentos, el movimiento evangélico no pone énfasis en las festividades litúrgicas, el movimiento evangélico pone su énfasis en la conversión personal que actúa por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como pentecostales somos evangélicos en ese sentido. Vamos a hablar de la inspiración y autoridad de la Biblia porque, bueno, las iglesias reformadas también tienen este énfasis, ¿ya? Entonces, para poder entender muchas veces qué significa evangélico, teológicamente hablando, pues nos estamos refiriendo a esta cuestión de la experiencia personal. Vamos a ver si podemos conseguir otra definición. Diccionario de teología, no, parece que ya en el origen, no. A veces, ¿sabes que a veces es difícil encontrar un buen diccionario que nos explique las cosas como debe de ser? No, no me convence. Veamos, una más, si no seguimos avanzando. Diccionario de teología. Y eso se continúa. Bien, el significado de evangélico. Número uno, la inspiración de la Biblia, la Trinidad, la depravación del hombre, la mediación de Cristo divino, la justificación por la fe, conversión y santificación por el Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo Jesucristo, el ministerio de la palabra y los sacramentos de la Santa Cena y el Bautismo. Nada más. Bien. Bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, como pensadores afectados por la cosmovisión de la modernidad, oiga bien esto, los teólogos evangélicos han usado tradicionalmente la herramienta de la modernidad para hacer un trabajo. Entonces, a los reformadores les afectó su contexto y a los evangélicos también los afectó su contexto de modernidad. Estas herramientas son el método científico, el acercamiento empírico a la realidad y un realismo de sentido común. Estas herramientas adquirieron una relevancia muy especial en el siglo XX, en la medida en que intelectuales evangélicos intentaron entender y articular el evangelio con los ojos puestos en el desafío que representaba para ellos la cosmovisión de la modernidad tardía, especialmente el impacto del secularismo. De esta manera, los teólogos evangélicos del siglo XX virtieron una gran cantidad de energía en la tarea de demostrar la credibilidad de la fe cristiana a una cultura occidental que glorificaba la razón y deificaba la ciencia. La ciencia no es mala en sí, el problema es el hecho de deificar la ciencia. Deificar la ciencia, ese es el problema. Creer que la ciencia es la respuesta absoluta a todas las cosas. Entonces, una cosa es que la ciencia dé respuestas, porque realmente la ciencia da respuestas. No podemos ser anticientíficos. Pero otra cosa es deificar la ciencia. Es por eso que las presentaciones del Evangelio muchas veces iban acompañadas de una apologética racional, que apelaba a las pruebas de la existencia de Dios, a la confianza y a las afirmaciones bíblicas, y a la realidad histórica de la resurrección de Jesús. En otras cuestiones, la teología sistemática evangélica moderna generalmente se enfocaron en el contenido presuposicional de la fe. Procuraron ofrecer una presentación lógica y sistemática de la doctrina cristiana. Sin embargo, en las últimas décadas, los teólogos evangélicos llevan a cabo su reflexión en un contexto muy diferente. Las pautas del iluminismo, que fueron los principales que actuaron como fundamento de la modernidad, no parecen estar del todo vigentes. El mundo se está desarrollando en base a una nueva cosmovisión,
la posmodernidad. El ethos moderno parece predominar en las generaciones emergentes que dan por sentada la edad de la informática, de comunicaciones masivas, veloces, la realidad de la globalización. Nuevos factores parecen entrar en juego como la sospecha sobre todo orden presente y el cuestionamiento de la razón por la razón, el pragmatismo amplio, un relativismo ultranza, el rechazo de todo metarrelato y una visión más trascendente de la realidad. Un poquito de sociología. La doctrina del Espíritu Santo en el siglo XVII y XVIII, el catolicismo romano. Probablemente el problema mayor en la comprensión de la persona y del Espíritu Santo dentro del catolicismo romano de estos siglos fue el cautiverio institucional del mismo por parte de la Iglesia. La la absolutización de la institución eclesial dio lugar a la convicción no discutida y a crítica de que el magisterio de la Iglesia actuaba siempre bajo la guía del Espíritu Santo y que todas sus conclusiones debían ser aceptadas en función de esto. Esto llevó ya en el siglo XVI y en contra de la Reforma Protestante a considerar como insuficiente la letra de las Escrituras y la necesidad de que el magisterio de la Iglesia las interprete correctamente, supuestamente. El magisterio de la Iglesia es la expresión con la que la Iglesia Católica Romana se refiere a la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa, el Pontífice, y los obispos que están en comunión con él. O sea, solamente ellos tienen una interpretación correcta. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual ejercía en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con él, sucesor de Pedro, el obispo de Roma. A diferencia de los reformadores protestantes que sostenían que esta interpretación de las escrituras la podía hacer cualquier creyente, oiga muy bien, aquí hay una gran diferencia. Bajo el Espíritu Santo, los católicos romanos enseñaron que la iglesia y su magisterio eran solamente ellos las responsables de interpretar la escritura. De esta manera, la interpretación bíblica sometida a la tradición y al magisterio de la iglesia adquirió un carácter absoluto e indiscutible. El resultado de esto fue pensar que la iglesia como institución está el espíritu viviente y que ella es el evangelio viviente. Entonces, la iglesia es iglesia. No es otra cosa. Tenemos que tomar en cuenta de qué es lo que somos, ubicarnos en qué es lo que somos. Entonces, este sometimiento del espíritu al papel de la iglesia como institución y su autoridad, a la primacía del magisterio eclesiástico, se caracterizó en la neumatología posterior al Concilio de Trento. Esto se ve ilustrado en las obras de un inglés que lleva a su profesor en Lovaina, Tomás Stapleton. La referencia a la asistencia del Espíritu Santo al magisterio eclesiástico en su tarea de determinar la correcta interpretación de la Escritura lo llevó a atribuir un valor casi incondicionado a su autoridad hermenéutica y teológica. En materia de creencia, el pueblo fiel debe considerar no lo que dice, sino quién lo dice. De esta manera, hasta años recientes, el catecismo de la Iglesia Católica Romana en todo el mundo afirmaba que la Iglesia es la sociedad de fieles establecida por Cristo, extendida por la tierra y sometida a la autoridad de pastores legítimos, cuya cabeza es el Papa, el sucesor de San Pedro. En este esquema, el papel del Espíritu Santo es meramente el de servir como una especie de garantía para sus enseñanzas y decisiones del magisterio eclesiástico. En conclusión, el Espíritu Santo solamente era una pantalla. Para el catolicismo romano, el Espíritu Santo es la garantía de lo que el Papa está diciendo, es verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la forma en la cual nosotros procedemos al momento de interpretar la Escritura. Porque, miren, a veces hay gente que dice, no, pero esto me lo reveló el Espíritu que dice la palabra. Entonces, miren, en una discusión, yo estoy hablando con alguien, por ejemplo, sobre un tema bíblico, doctrinal, ¿no? Hey, quien me conoce, yo hablo. Yo no peleo, yo no discuto, yo hablo, yo no peleo. Y cuando estoy conversando con la persona, viene y me dice, no, es que el espíritu, el espíritu, me imagino que el Espíritu Santo es una persona, me reveló esto. Entonces, hermano, mire, si la persona me dice eso, yo en ese momento yo dejo de discutir.
¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo supuestamente discutiendo contra el Espíritu Santo? Ya atribuiste a tu interpretación al Espíritu Santo, ya se lo diste a Dios. ¿Quién va a discutir con Dios? Entonces, es preferible decir, bueno, yo creo, yo opino, yo interpreto esto, aunque ya he hablado que nuestra opinión debe de fundamentarse en el contexto, a decir, bueno, el Espíritu Santo me dio esta interpretación, esto es lo que el Espíritu Santo me mostró sobre este pasaje bíblico. Entonces, las experiencias místicas no son una prueba válida. El protestantismo evangélico de estos siglos presentan importantes desarrollos en la neumatología, especialmente a partir de la experiencia del Espíritu Santo, tanto en el proceso de la regeneración como de la santificación. Partiendo de profundas experiencias espirituales, los principales líderes del periodo desarrollaron diversas interpretaciones que tuvieron gran impacto en los siglos siguientes y hasta la era presente. George Fox y los cuáqueros. La reforma protestante provocó grandes inquietudes en Inglaterra. El conflicto entre puritanos calvinistas, anglicanos, católicos y católicos romanos, anglicanos católicos y católicos romanos, afectó no solo a la religión, sino también a la política. La Sociedad de los Amigos, conducida por George Fox, fue producto de todos estos conflictos a mediados del siglo XVII. A pesar de la persecución por parte de la iglesia establecida, la iglesia anglicana de Inglaterra, este grupo se expande muy rápido. Si bien no fue numeroso, Fox predicaba una fe interior y subjetiva, lo que llamaba una luz interior que guiaba constantemente al creyente. El espíritu era guardado en contemplación silenciosa, mientras la profecía era altamente estimada como una inspiración directa del Espíritu Santo. El nombre de cuáqueros, en inglés, no sé leer el inglés, hermano, temblar, señala a otro fenómeno sobrenatural de carácter estático, como hablar en lenguas. Sin embargo, la glosalía no ha recibido mucho énfasis entre los cuáqueros. No hay duda de que el poder del Señor estaba presente en sus reuniones y se manifestaba en exclamación, alabanzas, oración y lágrimas. Los cuáqueros rechazaban toda adoración ritual y sacramental. De igual modo, siempre se han preocupado por las implicaciones sociales del Evangelio, siendo pioneros en la reforma carcelaria y la lucha antiesclavista. El principio fundamental de los cuáqueros era que las personas pueden llegar directamente a Dios y experimentarlo dentro de sí mismos, sin los medios, ¿no? Sin el magisterio. Como se indicó, hablaban de una luz interior o del Cristo interior, e incluso del Dios interior. El Espíritu de Dios estaba inmediatamente presente y era discernible para todos los que buscaban con sinceridad. Los cuáqueros se opusieron a toda forma de culto y estructura religiosa porque las consideraban un obstáculo para la obra del Espíritu Santo. Antisistemas, ¿no? Todo lo que hacían, lo hacían como si eran impulsados por el Espíritu. En los cultos se reunían en silencio, hasta que el Espíritu movía a alguno para hablar, e incluso las mujeres. Para ellos la espiritualidad, hermanos, es el silencio. Vean muy bien este tipo de espiritualidad. O sea, para ellos la espiritualidad es el silencio, y estos son movimientos antes del pentecostalismo. Entonces, nosotros no podemos enseñorearnos de ciertas cosas y creer que, bueno, solamente somos nosotros. Solamente somos nosotros. No somos los únicos. El pietismo. Aquí en Bolivia hay grupos cuáqueros. La Iglesia de los Amigos se llama aquí en Asociación de los Amigos. La Iglesia de los Amigos hay aquí en Bolivia. No tienen pastores, no creen en una estructura jerárquica. Nosotros todavía creemos en una estructura jerárquica, ellos no. Y toda su espiritualidad, yo creo que saben que ni siquiera no bautizan ellos, hermano. Ellos son bien antisacramentales, no sé si ni siquiera se toman Santa Cena, pero el tema de los bautismos, ellos no bautizan. El pietismo, y esto fue lo que me estaba comentando la hermana Yolanda pronto sobre el pietismo. Entonces, el pietismo fue un movimiento protestante del siglo XVII y del siglo XVIII, con el énfasis en la necesidad de
las buenas obras, la vida y una vida santa. Entonces, por eso yo le digo que la iglesia no, la iglesia de Cristo existe antes del pentecostalismo. Y yo soy muy pentecostal y todo, pero zapatero es un zapato, las cosas como son. Este deseo de santidad viene mucho antes de nosotros. Se inició en Alemania poco después de la Guerra de los 30 años, como una reacción contra el escolasticismo protestante, especialmente entre los luteranos. El líder de este proceso de renovación espiritual fue Felipe Jacobo Spinner, cuya obra Pia Desideria fue de gran influencia. Los pietistas creían en la forma única y directa en que el Espíritu de Cristo puede transformar la vida humana, en contraposición con la ortodoxia luterana, que alegaba que los bautizados en la infancia no necesitaban regeneración del Espíritu Santo. Los pietistas creían en el poder regenerador del Espíritu y en la necesidad de que toda persona experimente esta experiencia. Insistían en la actividad del Espíritu Santo como poder iluminador y regenerador en la vida del cristiano. Aparte, varios grupos periféricos, lo más importante de este periodo fueron los movimientos de avivamiento, de inspiración pietista. Estos surgieron como reacción a la ortodoxia racionalista de la cristiandad conservadora y al incipiente liberalismo en la iglesia, que pretendía eliminar todo lo que fuera sobrenatural, a favor de una fe moral y racional. Todos estos movimientos reactivos, porque estos son movimientos reactivos, el pentecostalismo es un movimiento reactivo, eran de corte pietista y constituyeron al trasfondo espiritual y de pensamiento que llevó al surgimiento del movimiento pentecostal al comienzo del siglo XX. Dentro del pietismo alemán, el movimiento de los hermanos Moravo es de gran importancia. Su fundador fue el conde Nicolás von Zinzendorf, en Erhard, Sajonia, Alemania. Estaban relacionados con el pietismo de Jacobo Spinner y Augusto, pero su celo se expresó por lo general en el proyecto de los misioneros. Administradores del movimiento como Juan Wesley estaban sorprendidos por la profundidad y simplicidad de su confianza en Dios. En Inglaterra fueron criticados por haber reavivado la glosolalia. En las lenguas tampoco es que solamente están con nosotros. Esa falacia de decir que las lenguas solamente fueron un invento nuestro, pentecostales, mire, es de personas que no han estudiado la historia del cristianismo, no han estudiado. Esa es la verdad. Decir que solamente los pentecostales somos los que temblamos, solamente los que temblamos somos nosotros, eso es una falacia. Porque esto de temblar y moverse ya venía con ellos. Mira, ya venía con los cuáqueros. Los cuáqueros temblaban, vibraban, así como nosotros. ¿Quiénes hablaban en lengua? Bueno, los pietistas también hablaban inglés. Los líderes moravos no estaban a favor de la glosolalia, pero Zinzendorf creía que este don había sido dado originalmente en función de la expansión misionera. De hecho, con frecuencia había lenguas en reuniones moravas. Juan Wesley y metodismo. Entonces, mira, perdón que hago una pausa. Conociendo la historia es que tenemos respuesta. Y nos damos cuenta también de que el Espíritu Santo no ha dependido de un solo movimiento. El Espíritu Santo no ha cesado. Juan Wesley y el metodismo. Para los que no saben, el metodismo es es el padre. Sí, el metodismo es el padre del pentecostalismo. ¿Y quién sería nuestro abuelo? Bueno, nuestro abuelo sería la iglesia anglicana. Y ahorita vamos a ver por qué. Este conocido clérigo anglicano vivió una experiencia de conversión evangélica en una reunión en la calle de Aldersgate. Creo que lo pronuncian bien. En 1738. En la que, según él, mi corazón fue extrañamente calentado. Esto es lo que los evangélicos interpretan como su nuevo nacimiento. Pero Wesley consideraba que este era el comienzo de la vida cristiana, que debía continuar con una segunda experiencia espiritual, que era la santificación del creyente posterior a la salvación. ¿No les suena esto un poquito parecido a lo que dicen los pentecostales de una segunda experiencia? Ya veo. Por eso le digo, bueno, los primeros que empezaron con una experiencia posterior a la conversión no fueron los pentecostales, fueron los metodistas. Solamente que para ellos no tenía que ver con empoderamiento misionológico,
para ellos tenía que ver con santidad. Entonces, definir el bautismo del Espíritu Santo como santidad no es pentecostalismo, es metodismo. Wesley denominó a esta experiencia de diversas maneras. Total santificación, amor perfecto, perfección cristiana y pureza de corazón. Un colega de Wesley, Juan Fletcher, fue el primero en denominar a esta experiencia como bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia espiritual dotaba de poder espiritual a quien lo vivía y operaba también como una suerte de limpieza interior. Juan Fletcher, ok, Juan Fletcher, vamos a memorizarlo. Ya, ya. La segunda bendición, Juan Wesley. Ok, lea esto, hermano, lea esto, ya, lea esto. Con Wesley, el espíritu del racionalismo fue enfrentado con otro espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, cuando éste se apoderó de las vidas humanas a través de la predicación del Evangelio, por parte de los grandes avivamientistas del siglo XVIII. Para Wesley, la justificación era simplemente el perdón de los pecados, la santificación era el proceso de crecimiento iniciado por la justificación. Ambos procesos eran obra del Espíritu Santo, por eso Wesley usaba la expresión bautismo en el Espíritu como sinónimo de conversión. Permítame un momento, amado hermano. Ya volví. Entonces, a ver. Ok, no obstante, su doctrina de dos fases proveyó del marco necesario para el surgimiento de la teología pentecostal en el siglo XX. Ya veo que nosotros no nacemos en la nada, nacemos en un contexto histórico. En este sentido, es que muchos eruditos consideran al pentecostalismo como descendiente teológico de Wesley, y la verdad que yo creo que sí. Su doctrina de una segunda bendición se popularizó principalmente a través del ministerio de predicadores itinerantes como Walter y Phoebe Palmer, en especial por sus escritores. Entonces, una hermana me comentó de un maestro creo del instituto, que dijo de que el pentecostalismo está desde la iglesia primitiva. No, no, el pentecostalismo no existe desde la iglesia primitiva. Viene a agarrar su forma con el metodismo, pero anterior a eso no vemos nada semejante al pentecostalismo, quizá con Zwingli un poco, pero no hay pentecostalismo recién. Este es nuestro contexto, este es nuestro punto histórico, esto es la historia del pentecostalismo. Entonces, mira, por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo historia no directamente conmigo, sino con Pablo Deiros. Pablo Deiros es como Justo L. González, es un tremendo historiador. Y Justo L. González le va a decir lo mismo. Entonces tenga cuidado a quién lee, con quién aprende y con quién estudia. Tenga cuidado. Porque debo de decir tristemente que no todos tienen la misma preparación. Y es importante la preparación. El wesleyanismo fue un gran avivamiento de la fe y no un sistema doctrinal, pero sus postulados doctrinales tuvieron un gran impacto en la configuración del perfil evangélico del protestantismo posterior. Sí, Wesley no era un teólogo, realmente Wesley no era un teólogo. Entre las varias contribuciones de Wesley a tal perfil se destaca su convicción de que el testimonio del Espíritu Santo al espíritu humano, de la seguridad y de la paz de sentirse un hijo reconciliado con Dios. La vida cristiana consiste en vivir como pecadores perdonados, como hijos de Dios, creciendo en amor y consagrado a Él. El movimiento de Wesley surgió de una vida de experiencia de gracia regeneradora de Dios y de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, según Walter Hollenberger, el creador del movimiento pentecostal es Juan Wesley, quien fundó la iglesia metodista. Ahora, el pentecostalismo no tiene un fundador como tal, pero sí, bebemos mucho de la teología de Juan Wesley. Y agrega el conocido erudito sobre el pentecostalismo. Bajo la influencia de escritores moralizantes, católicos y anglicanos, se estableció una distinción entre los santificados, es decir, bautismo en el Espíritu Santo y los cristianos comunes. Okay. El avivamiento metodista tuvo un tremendo impacto en Inglaterra. Algunos han dicho que salvó a su país de que ocurriera algo como la Revolución Francesa. Wesley describe manifestaciones tales como trance, gritos, adultos y niños cayendo al piso bajo el poder del Espíritu Santo, temblor, exclamaciones de alabanza a Dios. Wesley describe Wesley jamás condenó estas manifestaciones. Creía que todos los dones del Espíritu, espirituales eran válidos para su día,
El metodismo se esparció por las colonias americanas y creció de manera meteórica, al punto de por un tiempo superó la cantidad de las demás denominaciones. Si bien el título padre del pentecostalismo o creador del pentecostalismo es exagerado, el movimiento pentecostal, eso es verdad, es exagerado, fue muy influido por la teología de Wesley, y esto es verdad. En especial su doctrina de segunda bendición y su concepto de perfección cristiana. Bynum Sinans. Bynum Sinans es un buen historiador del pentecostalismo. Hay un libro, yo no lo tengo, creo que está en PDF, pero yo no lo tengo, hay muchos libros que yo no tengo, que habla sobre la historia del siglo del espíritu, si no me equivoco. Entonces, ¿a qué quiero ir yo? ¿A qué quiero ir yo? Una pausa. Trances, trances espirituales, gritos, no solo adultos y niños cayendo al piso, temblor, exclamaciones. Hermano, que a mí me vengan a decir que los pentecostales somos unos locos, que nunca en la historia del cristianismo se ha visto. Hermano, que a mí me vengan a decir eso como para darles en la cara que un libro de historia. No, el Espíritu Santo no nos ha utilizado solamente a nosotros en todo esto. Antes de que nosotros naciéramos, ha habido este mover, ha habido este movimiento, ha habido esta experiencia, ha habido esto, porque esto es parte de lo que sentimos, de lo que experimentamos por el Espíritu Santo. Usted vea, hermano, usted vea que no es que, no, los pentecostales somos los únicos locos que gritamos, que caemos para el piso. No, 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 no hemos sido los únicos. El gran avivamiento de gran relevancia de gran relevancia en cuanto al sufrimiento de las manifestaciones carismáticas fue el primer gran avivamiento de las colonias norteamericanas. Hacia mediados del siglo, permítame un momento, hacia mediados del siglo XVIII, ¿no? Uno de los personajes más destacados de ese despertar espiritual fue el pastor congregacionalista Jonathan Edwards, personaje importante. En 1734 comenzó un avivamiento en su iglesia que duró más de un año. Edwards escribió acerca de la experiencia en un panfleto que fue leído a todas las colonias en Inglaterra y que provocó un avivamiento generalizado. Este evento, conocido como el Gran Avivamiento o el Gran Despertar, alcanzó su punto máximo entre el 1740 y 1744. Estuvo acompañado de una serie de fenómenos dramáticos como desmayos, alucinaciones, gritos, ataques mentales, suicidios, colapsos y graves crisis emotivas. ¿Okay? Algunas iglesias se opusieron al movimiento, pero otras lo adoptaron. Edward describió el fenómeno suicidios. Está raro eso. Edward discutió el fenómeno de una serie de obras teológicas. Una de ellas, tituladas Afectos religiosos, declara que la religión tiene que ver con toda la vida, incluso con todo el cuerpo. Por eso, si no adoramos con las emociones y el cuerpo, no estamos adorando. Ok, con eso estoy de acuerdo. Hay que ver por qué dice el libro que habían suicidios, colapsos. Hay que ver un poquito sobre Edwards. La predicación y la teología deben apelar tanto a las emociones como al cuerpo y la mente. Estoy de acuerdo con eso. Otros avivamientos hacia fines del siglo XVIII se presentaron nuevos casos de glosalía en Inglaterra, esta vez entre los así llamados Shakers, sacudidores, que estaban ligados a movimientos franceses de Cevenes, los cuáqueros primitivos. En 1774, su líder Annelie Stanley y 8 seguidores emigraron a Estados Unidos, donde se los conocía como la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Venida de Cristo. Se expandieron rápidamente como secta milenaristas. Algunos de ellos hablaban en lengua como parte importante de su adoración y como señal del inminente retorno de Cristo. Los Shakers tenían una doctrina heterodoxa en cuanto a Dios, lo consideraban padre y madre. Y Annelie era considerada como quien revelaba al espíritu de la madre. Otros consideraban que ella era una bruja. Las reuniones de los Shakers eran sumamente tumultuosas, con señales, visiones, profecías, lenguas. Samuel Johnson, un pastor presbiteriano, aceptó sus prácticas como válidas después de una investigación personal, remitiéndolas a solo fenómenos sobrenaturales en las primeras iglesias primitivas. Según él, fue cuando se abandonaron los principios de la iglesia temprana, los dones desaparecieron. Sin embargo, señala que hay una promesa de restauración y la interpretación de los Shakers como expresión de la misma. Un opositor del movimiento, un tal William
un tal William, describe una de las reuniones de la siguiente manera. Las hermanas comenzaron a hablar en lenguas desconocidas. Después comenzó una escena de desorden tremendo. Ahora se oían gritos fuertes de los hermanos. Luego la suave pero rápida nota de las hermanas cuyos dones eran el don apostólico de las lenguas. Estas gesticulaban suavemente su lenguaje, se movían hacia atrás y hacia adelante como un bote sobre oleaje. Después de una tormenta sacudían sus cabezas y se tomaban sus vestidos, luego caían violentamente al piso. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con la heterodoxia. Ok. Bien. Aunque nosotros creemos en estas manifestaciones estáticas, hay que conservar la parte doctrinal. Bien, lo vamos a dejar ahí, hermano. El día miércoles, permítame un momento. De un momento. Ok, miércoles 4. Ya. El día miércoles vamos a continuar con el siglo XIX, XX, XXI. Y ahí ya terminamos la perspectiva histórica y empezaremos lo que es la perspectiva teológica. Así que cualquier duda, les voy a mandar una película animada. Les voy a dejar de tarea, escuchen muy bien. Bueno, no los conozco a todos, cómo será su ambiente familiar y todo, pero les voy a dejar de tarea que esta película la vean con su familia. Es una película animada, sí, está hecha para niños y para adultos. Y quiero que la vean, si tienen hijos, nietos, quiero que la vean con sus hijos, con sus nietos, y es un domingo. Hasta el próximo miércoles tienen que haberla visto porque yo les voy a hacer preguntas a la película. Y quiero que compartan un tiempo en familia con esta película que les voy a mandar, es sobre John Wesley. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una excelente semana. Bendiciones.